apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenos días, hoy viernes 17 de julio del 2020 vamos a ver la clase número 11 de física para el grado 11 de la jornada de la mañana del área de estudio de ciencias naturales, la asignatura de física, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Hoy vamos a trabajar algo nuevo. Hoy vamos a trabajar las ondas. Y los temas son propagación de las ondas y fenómenos ondulatorios. Entonces, hablemos un poco de la propagación de las ondas. Según como la imagen que ustedes están viendo ahí, ya ustedes la conocen, ¿sí? Se aprecia una ola realizada por los espectadores de un partido de fútbol, ¿sí o qué? Al levantarse una persona de su silla y volverse a sentar, realiza un movimiento vertical, que es imitado. Buenos días, Valentina Bernal. Que es imitado por las personas situadas a su alrededor, ¿sí o qué? Este movimiento, que es propagado por los asistentes del estadio, se transfiere perpendicularmente al movimiento que realiza cada persona. O sea, el movimiento que realiza cada persona en el estadio se denomina pulso. O sea, un caso similar a esta situación ocurre con la caída de una gota sobre la superficie del agua en un estanque, ¿sí o no? La gota produce una perturbación en el agua que se propaga hasta la orilla del estanque, en círculos concéntricos. Aunque esta propagación se mueve con determinada velocidad, las partículas del agua no avanzan, simplemente se mueven hacia arriba y hacia abajo con respecto al punto de equilibrio. En la siguiente figura se puede observar la propagación de una perturbación en la superficie del agua y un corte transversal de la misma. Miren cómo es esto. ¿Sí lo ven? En esta figura se propaga una gota de agua que cae en el estanque y comienza a hacer estos círculos, ¿verdad? Entonces, eso se llama propagación de una perturbación en la superficie del agua. Y el corte que tenemos es de esta forma. Miren la gráfica, cómo se representa realmente esa propagación del agua. ¿Sí lo ven? Hace así dentro del agua. Sin embargo, el agua no transcurre o no coge velocidad, sino que el agua se mantiene estable. De esta manera similar se pueden producir perturbaciones en las cuales las ondas se propagan en pulsos rectos. Por ejemplo, al golpear suavemente la superficie del estanque con el borde de una regla, así como por ejemplo, ¿sí? Entonces, en la siguiente figura se ilustra una manera simplificada de representar las ondas en la superficie del agua. Las líneas que se observan en la figura unen todos los puntos de la superficie del agua que se encuentran en ese instante en el mismo estado de vibración, ¿ya? Como se pueden dar cuenta, cada una de estas líneas se denomina frente de onda. O los conceptos que voy diciendo, vayan apuntando todo eso, chicos, porque todos esos son conceptos de investigación. Deben tenerlos, deben ir para que puedan tener en cuenta cuando se hagan los ejercicios. Cuando la propagación sucede a lo largo de la superficie del medio, se producen frentes de onda
plano. O sea, si se presenta una perturbación en un punto de la superficie del medio, se generan frentes de ondas circulares. Son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, estos movimientos se producen a través de un medio material de propagación que se denomina movimientos ondulatorios. En un movimiento ondulatorio se difunde energía entre dos puntos del medio sin que haya transporte de materia. Según el medio de propagación, las ondas se clasifican en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas son las ondas que difunden energía a través de un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, las ondas en las cuerdas, en el agua y las sonoras. Estas son las ondas mecánicas. Otra, ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, difunden energía por las oscilaciones de campos eléctricos y campos magnéticos. Por ejemplo, la luz, la radiación ultravioleta y los rayos X. Han oído bastante de eso. Esta es una figura en la cual nos demuestra los puntos de una onda. Está el punto P y el punto Q, ¿sí? De propagación de una onda en una fase. O sea, la parte superior, cuando la onda alcanza su máxima longitud o altura, se llama cresta. Y cuando alcanza su mínima o la ondulación, se llama valle. ¿Ok? Ahora vamos a definir estos símbolos, ¿ok? Para que ustedes puedan tener en cuenta todo esto. La cresta y el valle, que le llaman, en el movimiento ondulatorio. Entonces, existen también ondas periódicas, que al tomar una cuerda estirada y aplicarle un movimiento vertical en uno de sus extremos, como lo está mostrando la figura, se genera un pulso que viaja a través de la cuerda. Cada partícula de la cuerda permanece en reposo hasta cuando el pulso llega hasta ella. Así como se lo ven desplazándose aquí en esta parte, y mire cómo se va desplazando después. Entonces, donde se mueve durante un instante y regresa al reposo, como se muestra a continuación en la figura. ¿Sí lo ven? Si se mantiene constante el movimiento en el extremo de la cuerda, la propagación a lo largo de la cuerda será periódica y producirá un tren de ondas, así como lo estamos mirando en esta parte. Ese es un tren de ondas. Entonces, cuando la perturbación local que origina la onda se produce en ciclos repetitivos, se dice que la onda es periódica. Si el movimiento de la perturbación es armónico simple y no existe amortiguamiento, la onda que se propaga se denomina onda armónica. O sea, son dos ondas. ¿Listo? La onda periódica y la onda armónica. Hay que tener en cuenta esa parte. Para estudiar estos fenómenos relacionados con movimientos ondulatorios, se pueden hacer representaciones de las ondas, ¿sí? Así como lo vieron en la figura que acabamos de pasar, ¿sí? Listo. Entonces, miren, en ellas se observan las siguientes características.
primero definamos qué son esas cuestiones. La longitud de la onda representada por este símbolo. Ok, miren cómo es ese símbolo. Así, dibújenlo así, ¿ves? Así es ese símbolo. Oye, ese símbolo va a aparecer en muchos ejercicios. Ok. Y eso determina qué es la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos en los que empieza a repetirse el movimiento. Por ejemplo, entre dos crestas, los puntos altos de la onda, o entre dos valles, los puntos bajos de la onda, lo que ya habíamos hablado en la figura anterior, recuerden. Cuando la onda se propaga, hay puntos como el P y el Q que vimos en la figura 2, ¿sí recuerdan? Bueno, que en todo instante tienen el mismo estado de vibración, es decir, están en fase. Entonces quiere decir que están en fase. Se representa la longitud de onda entre ellas. Bueno, después vemos la amplitud de onda, representada con la A mayúscula, o denotada con la A mayúscula en la fórmula. Entonces, la amplitud de onda es la distancia máxima que alcanza una partícula con respecto a su posición de equilibrio. Aparte de amplitud, ya ustedes recuerdan que la habíamos visto con anterioridad en los movimientos armónicos simples y en el movimiento armónico, en el movimiento rectilíneo en la clase de décimos, ¿recuerdan? Bueno, entonces la amplitud ya ustedes la conocen. La frecuencia, creo que también la conocen, ya se acordaron de los movimientos. La frecuencia, denotada con la letra F minúscula, es el número de ondas generadas en la unidad de tiempo, al igual que en el movimiento armónico simple, ¿recuerdan? Y su unidad en el Sistema Internacional de Medida es el hercio, ¿recuerdan? Hercio, ya esto lo habíamos definido en clases anteriores. Ok. Lo que es que hay que repetirlo, señores. Ahora tenemos el período, representado con la letra T mayúscula para la fórmula. También lo vimos en otra clase anterior, que es el tiempo en el cual se produce una onda, que coincide con el tiempo que tarda un punto en dar una vibración completa. Así se define acá en movimientos ondulatorios. El período. Y tenemos la velocidad de propagación. La velocidad de propagación denotada por la V, por la V pequeña, o como ustedes lo llaman a veces, que es la V, es la velocidad con la que se desplaza la perturbación por el medio. Depende de la elasticidad y de la rigidez del medio donde se está encontrando esa propagación. Una vez teniendo estos conceptos, chicos, longitud de onda, amplitud de onda, frecuencia, período y la velocidad de la propagación, podemos seguir con las siguientes fórmulas. Definir las siguientes fórmulas. Bueno, como la onda se desplaza una longitud de onda en el tiempo de un periodo t, entonces la velocidad de propagación es constante y se expresa de esta fórmula. En esta fórmula. ¿Ok? Velocidad es igual a la amplitud, perdón, a la longitud de onda sobre el periodo. Luego de eso, en todos los movimientos periódicos, el periodo y la frecuencia se relacionan de la siguiente fórmula. ¿Sí o no? Periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, que esa fórmula la habíamos definido en clase anterior. Al reemplazar estas expresiones en las ecuaciones, o en la ecuación de velocidad, de propagación, obtenemos que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Ok? Ya saben de dónde sale esta fórmula, ¿verdad?
Eso quiere decir que vamos a, o sea que B será igual a la amplitud, a la longitud de onda sobre 1 sobre la frecuencia. Recuerda, a esto le pongo un 1, ¿sí? Este con este y este con este, y nos da esta fórmula. Esa es la forma de detectar esta ecuación. ¿Ya se acordaron? Bueno, listo. Y de ahí sale esta fórmula. Bueno, por lo tanto, la velocidad de propagación de la onda en todas las direcciones tiene el mismo valor y su magnitud depende del medio de propagación. Recuerden que el medio de propagación puede ser de acuerdo a el sitio, sea en un estado elástico, sea sólido, gaseoso o líquido, gaseoso y sólido. Perfecto. Bueno, entonces, por lo tanto, la velocidad de propagación de las ondas en todas las direcciones tiene el mismo valor y su magnitud depende del medio de propagación. Por ejemplo, las ondas sonoras se propagan en el agua a una velocidad de 1500 metros sobre segundo y en el aire a 340 metros sobre segundo. Grábense esta partecita que les va a servir en un futuro. Hagamos un ejemplo. Dice el ejemplo: una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre, tal como se muestra en la figura que está aquí. Véanlo aquí. Vean la figura acá. Entonces, al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar, ¿verdad? Con una frecuencia de 20 Hz, dando origen a una onda de amplitud de 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 44 centímetros, determinar A, la velocidad de propagación de la onda; B, esta velocidad si su amplitud se produce a la mitad; y C, qué condiciones deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros. Teniendo en cuenta esto y la expresión y lo que debemos determinar, y de acuerdo a la imagen que tenemos en pantalla, procedemos a realizar este ejercicio. A ver, Valentina, ¿de qué te ríes? ¿Estás hablando con otra persona en clase? Bueno, perfecto. Ahora más tarde vamos a preguntar. Okay. A ver, necesito que todos activen la cámara, por favor. Profe, usted está hablando conmigo. Con todos. Oh. Con todos. Necesito saber qué están haciendo cada uno, porque si es así, suspendo la clase y damos la clase por vista y ninguno está poniendo atención. Parece que voy a tener que deshabilitarles el chat. Profe, el chat está deshabilitado porque ahí no se puede chatear con nadie. Sí, porque es que uno lo deshabilita con ese objetivo de que puedan poner atención a la clase.
¿Ya me Profe, entiende? Pero es que lo están ignorando, usted está viendo que no están dando atención, ¿o qué? profe, hay algunos que están prestando atención, no son todos. Sí, señor. Yo estoy Así es pendiente. verdad, profe, así es verdad. Por eso, el que no desea el que no desea estar en la clase se sale y fuera. Y a los que verdaderamente quieren escuchar la clase, se quedan en la clase. ¿Ya me entienden? La virtualidad nos da esa oportunidad. Si yo no quiero ver la clase, no entro y fuera. No es para que me pongan la asistencia, si no quiero ver la clase. Eso es algo que es propio de ustedes. ¿Ya? Eso no hay otra cuestión. Entonces voy a seguir con los que verdaderamente desean estar en la clase. Al final voy a tomar nuevamente la asistencia de los que están en la cámara y son los que van a estar como asistentes de la clase el día de hoy. Ustedes saben que nosotros como profesores estamos pasando estos listados diarios a la institución. Ok. Bueno. Entonces seguimos. Estamos en el ejemplo de una placa vibrante de un timbre eléctrico y nos piden 3 opciones para solicitarla, para determinar este ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta la frecuencia, cuando vibra de 20 Hz y dando origen a una onda de amplitud de 1 centímetro, esta onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 44 centímetros. Y después al final, en la opción C, nos piden que de acuerdo a estas condiciones, se debe cambiar para que la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros. Bastante complicado, ¿sí o no? Pero fácil. La verá. Profe. Solución de la A. Dígame. Cuénteme. No, ya no. Ok, Sherry. ¿Puedo seguir? Sí. Listo. Entonces, fíjense, la solución de la A. ¿Qué nos pide la velocidad de propagación de la onda? Entonces, la velocidad de propagación se calcula de la siguiente manera. Primero tenemos la amplitud, que es 44 metros sobre segundo, 0,44, si recuerdan. Acá nos dice que es de 44 centímetros. Quiere decir que llevado a la parte de metros es 0,44 metros por el periodo. El periodo me dice que es el periodo que utiliza es, perdón, por la frecuencia, disculpen, de 20 Hz, expresado en segundo, lo llevamos a 20 Hz por segundos negativos, que al reemplazarlos estaríamos dando una velocidad de propagación de 8,8 metros sobre segundo al calcular. Entonces esto quiere decir de que el movimiento ondulatorio se propaga con una velocidad de 8,8 metros sobre segundo. Teniendo en cuenta ya esta parte, procedemos a la segunda solución, que dice que al analizar la ecuación de velocidad de propagación notamos que para un mismo medio la amplitud de onda no influye. Entonces cada parte de la cuerda vibrará con menos energía, pero se propaga con la misma velocidad, es decir que sigue siendo la misma velocidad. 8,8 metros sobre segundo sería la velocidad de propagación. Entonces, teniendo la A y la B solucionado, ahora sí vamos a llevarlo a lo último, a donde nos pide que se disminuya a 0,22 o a 22 centímetros. Eso determina que 22 centímetros expresado en metros será 0,22 metros. Teniendo la fórmula, velocidad igual a la longitud de onda por la frecuencia, ya tenemos la longitud y tenemos la frecuencia. Lo que tenemos que buscar, no tenemos la frecuencia, perdón, entonces tenemos la velocidad y tenemos la longitud, despejamos la frecuencia y nos queda esta fórmula. Entonces, al reemplazarle los valores, la velocidad y
La longitud de onda nos dice que son 40 Hz realmente los que, de acuerdo del cálculo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un mismo medio de propagación la longitud de la onda se produce a la mitad si la fuente de vibración duplica la frecuencia. Para este caso, son 40 Hz. Esta es la forma de buscar este ejercicio. Entonces, ahora, otro ejercicio más. Pongamos el caso que tenemos este segundo ejercicio para esta clase. La emisora de radio favorita de Gustavo, un compañero de ustedes, tiene una frecuencia de 88,9 MHz. Calcula la longitud de onda si ésta se propaga en el aire con una velocidad igual a 300.000 kilómetros por segundo. Ok. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. ¿Sí o no? Entonces, la solución sería, primero, la longitud de onda se calcula por medio de la siguiente ecuación. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al despejar la longitud quedaría igual a velocidad sobre la frecuencia. Como ya nos dieron la frecuencia, ustedes recuerdan esto en notación científica, ¿verdad? O usted coloca aquí los 300.000, no hay problema. Pero este es el mismo valor. ¿Oyeron? Sobre, como este está expresado en notación científica, pues este también. ¿Ok? Usted puede colocar los dos valores o colocarlos sobre ¿cuánto dio? Los 89, los 88, perdón, 93, así. Megahertz. Hace esta operación y le va a dar 3,38 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la longitud de onda de la emisora, la longitud de onda, lo que estoy diciendo, la longitud de onda de la emisora es de 3,38 metros. ¿Sí? Míralo aquí donde está. La longitud de onda, que era lo que estábamos buscando. ¿De dónde traímos esto? De esta fórmula. Y esta fórmula la definimos anteriormente. Los ejercicios son facilitos, ¿sí o no? Así que escriban escriban ese y me lo colocan en la plataforma, en la tarea que va a estar para esta clase, en la Classroom. Por favor, lo escriben. Voy. Listo, Pedro. Bien. Voy a dejarlo ahí por unos minutos para que lo puedan escribir. Voy a mirar la asistencia. ¿Quiénes tienen cámara? Jesús Berrío, ¿dónde andas? Que no te veo. Viviendo es el techo de tu casa. Bueno.
Listo. Entonces dice el ejercicio, si la velocidad de una onda es de 36 kilómetros por hora o sobre horas y su frecuencia es de 2 Hz, determina la longitud de onda en centímetros. Ojo lo que dije, en centímetros. Es parecido al ejercicio. Es parecido a este ejercicio, chicos, pero ahora en centímetros. Parecido a ese ejercicio en centímetros. Bueno, preguntas. Si no hay preguntas, entonces, chicos, lo único que les puedo decir es gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Lean, este video va a estar en la Classroom para que lo puedan ver varias veces. Va a estar ligado a una tarea que está en la Classroom para esta clase. Y ya saben que el video va a estar amarrado a YouTube para que lo puedan ver en caso de que no puedan entrar a la Classroom, lo puedan ver en el canal que tengo yo allá en YouTube. Entonces, nos vemos en la próxima semana. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, profe. Todo bien, profe. Ok. Bueno, gracias por su atención. Ok.